Ni siquiera puede manejar sus propias pastillas. ¿Cómo va a manejar un patrimonio entero? Su voz rebotaba en las paredes de caoba del juzgado, rompiendo el silencio concentrado. Mi hijo Renato estaba a unos pasos de mí, colorado, gesticulando, jadeando, como si hubiera ensayado el discurso frente al espejo 1000 veces. Se le olvidan los nombres, se le olvidan las citas. La semana pasada quiso pagar un cheque en la tintorería. Su señoría, no estoy siendo cruel. Solo quiero protegerla, me señaló, como si yo fuera una reliquia frágil que le había tocado cargar a la fuerza. Me alicé el puño de la chaqueta, gris, sencilla. Mi difunto esposo Elías la eligió para nuestro último aniversario, una lana discreta con botones de nácar. Renato se había reído cuando me la puse para la inauguración de su despacho. Dijo que parecía sacada del perchero de ofertas de una secretaria. Ahora era mi armadura en el juzgado. Siguió caminando de un lado a otro. Desde que papá murió, vive aislada. No maneja de noche, apenas completa una frase. Su cabeza claramente está fallando. Vive sola, añadió con la voz apretada. En un departamento de escalera, sin portero ni seguridad. Ni siquiera nos dice en qué banco tiene la cuenta. Papá dejó un patrimonio importante y sin intervención puede acabárselo en meses. No estamos hablando de dinero para el mandado. Estamos hablando de legado. Legado. Crucé las manos sobre el regazo. El salón estaba helado para ser junio. El ventilador de la salida zumbaba bajito. En el pasillo se oyó el chirrido de un tenis de niño contra el mármol y luego nada. No me inmuté, ni cuando subió la voz, ni cuando mostró una foto de mi edificio como si fuera prueba de abandono. Llevaba años viviendo ahí tranquila. Lo que él no sabía, y yo no pensaba explicar ahí, era que el edificio entero estaba a mi nombre, incluida la oficina satélite de su despacho en el 3er piso. La jueza Halvorsen no dijo nada. Se ajustó los lentes despacio. El alguacil pasó la hoja del expediente. Miré al frente, más allá de Renato, más allá de su abogado, más allá del bloque amarillo que temblaba en su mano. 3 días antes le había entregado al secretario un sobre sellado. 3 días antes entré al Palacio de Justicia por la puerta lateral, la de empleados y mantenimiento. Nadie voltea a ver a una señora mayor con una carpeta de piel. Ese es el privilegio de que te subestimen, pasas sin resistencia. La secretaria de actos de última voluntad era joven, amable, eficiente. Pidió el número de expediente. Se lo di. Mi voz no tembló. Deslicé el sobre por el mostrador y dejé la mano encima un segundo más de lo necesario. Esto tiene que llegar directo a la jueza, dije, bajo sello. Vio el sello rojo en la esquina, el notarial, y su actitud cambió. Distancia profesional en vez de plática casual. Asintió una vez y lo tomó con las 2 manos. Dentro de ese sobre estaba la verdad que Renato apostaba que yo no tenía. Los documentos del fideicomiso listaban cada propiedad, cada cuenta que Elías y yo habíamos armado en la última década de su vida. Bienes, entidades capazadas, no para esconder, sino para blindar. Elías siempre decía que la riqueza no era para lucirla, era para aislarla. Construyes muros en silencio para que las tormentas ni sepan dónde golpear. El codicilo era la pieza final. Lo escribió 6 semanas antes de partir, con letra más lenta pero firme. Me nombraba única controladora del fideicomiso y añadió una cláusula que él mismo insistió: cualquier intento de quitarme la autonomía financiera activaría una revisión automática de las finanzas del que lo intentara. Él lo llamó salvaguarda. Yo lo llamé amor en lenguaje legal. Nunca le conté nada a Renato. Escuché sus llamadas. Lo dejé asumir que mis cuentas se estaban acabando. Lo dejé creer que el departamento era un apuro en vez de una estrategia. Cada vez que preguntaba algo vago sobre mis finanzas,
le daba verdades chiquitas, pensión, ahorros, lo suficiente para irla llevando, lo suficiente para verme frágil. La secretaria selló el recibo y me dio copia. La doblé y la guardé en la bolsa junto a la cartera, junto a la foto de Elías que todavía cargo. En ella está riéndose de algo que le dije, cabeza echada atrás, ojos cerrados. Confió en que yo terminaría lo que construimos, no a gritos, no con coraje, solo bien hecho. Al salir, la ciudad sonaba igual que siempre. Camiones suspirando en las paradas sirenas lejanas, alguien gritando al teléfono. Nada en el aire avisaba que una vida estaba a punto de dar un vuelco. Me fui a casa, hice té y esperé el día en que mi hijo entrara al juzgado, convencido de que yo llegaba con las manos vacías. Fue en un brunch hace 6 semanas. Renato me llevó a un lugar de esos, con tostadas chiquitas en tablas de madera y café servido como si fuera vino fino. Ese día me puse un suéter que él me regaló en Navidad, no porque me gustara, sino porque sabía que él nota esas cosas. Las apariencias le importan. A mitad de la comida saqué la tarjeta. Cartulina crema letras, en relieve, sin título, solo mi nombre y un correo discreto. La puse junto a su plato. No la agarró de inmediato. La miró, tomó un sorbo y al fin dijo, «Archivera», o sea, desocupada. No contesté. Me la regresó empujándola. «Mamá, no tienes que fingir. Nos criaste, cuidaste a papá. Ya no necesitas demostrar nada. Solo disfruta el tiempo que te queda». No era mala leche. Era peor. Era desprecio disfrazado de cariño de alguien que de verdad creía lo que decía. Sonreí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque esa suposición me servía. La verdad es que en los últimos 5 años construí más que en los 20 anteriores. Empezó con un trabajito chiquito para un museo fuera de la ciudad, organizar archivos de donadores, preparar documentos para cumplimiento legal. Ese contrato se volvió 2, luego 4, luego rutina. Para cuando Elías se fue, ya hablaba el idioma de fideicomisos y propiedades. Creé 3 entidades en distintos estados, ligadas por trámites tan discretos que pasaban desapercibidos para cualquiera que no supiera buscar. Reinvertí en inmuebles subvalorados, bonos a corto plazo y sí, también en el despacho de Renato, a través de un intermediario cuyo nombre él no reconoció. Nunca le mentí. Solo lo dejé creer que su versión de mí era la real. Le era más fácil verme como alguien guardada en el pasado. No sabía que yo llevaba libros de cuentas, que sabía a dónde iba cada peso, que ponía atención sobre todo cuando creían que no escuchaba. Pensaba que me estaba dejando llevar. Yo estaba archivando. Porque eso hacemos las archiveras, conservamos lo que los demás olvidan. De vuelta en el juzgado, Renato levantó una hoja como si fuera la carta final de un truco. Su señoría, quiero presentar un affidavit médico que confirma que mi madre ha tenido varios episodios cognitivos en el último año. Su abogado se acercó y se lo entregó al alguacil. El papel pasó de mano en mano hasta el estrado. Renato no me miró. Miró al público, al techo, a cualquier lado, menos a mí. Quería tener al salón de su lado antes de que las palabras cayeran. No me incliné. No entrecerré los ojos. No fingí leer desde mi asiento. Ya sabía qué decía. Cuando la jueza se ajustó los lentes y revisó la firma, sentí un apretón chiquito en el pecho. No miedo. Reconocimiento. El nombre era del doctor. Halpern, un amigo de Elías con quien cenaba 2 veces al año. Discutían política ética, si los favores profesionales eran gratis alguna vez. Después de que Elías se fue, Halpern mandó una tarjeta. Luego, silencio. Hace poco supe que su consulta estaba quebrando. También supe que Renato le había refinanciado un préstamo personal hacía 6 meses. La conexión no era sutil si la mirabas desde el ángulo correcto. Ha estado desorientada, siguió Renato. Paranoica con sus finanzas,
convencida de que le quieren robar. El doctor recomendó evaluación hace meses, pero se negó. Mis manos siguieron cruzadas. Mi respiración siguió pareja. Por dentro archivaba cada palabra. Instinto de archivera. No interrumpes una mentira mientras se está armando. La dejas terminar. La dejas tomar forma. La jueza pasó otra hoja. Su cara no cambió, pero el aire sí. Renato confundió el silencio con acuerdo. Se le relajaron los hombros. No es segura manejando activos complejos, dijo más suave, como si por fin le hubiera llegado la compasión. Le pido al tribunal que intervenga antes de que pase algo irreversible. ¿Irreversible? Pensé en el sobre ya registrado en el expediente. En las cartas de 2 médicos independientes que vi en privado el año pasado, evaluaciones rutinarias que pedí en cuanto sentí que Renato empezaba a dar vueltas. Sus informes eran precisos, clínicos, aburridos como suele ser la verdad. No miré a la jueza, miré a mi hijo. Creía que el papel en su mano era más fuerte que el que esperaba en el escritorio de ella. Creía que gritar más fuerte pesaba más que los registros. Creía que la historia empezaba cuando él hablaba. No sabía que el juzgado estaba a punto de leer otra versión de la misma historia, una que él no había escrito. 3 semanas antes de la audiencia, preparé sopa de pollo con arroz salvaje y la llevé en una bolsa térmica cruzando la ciudad. Era temprano todavía, claro. Renato me había mandado mensaje que Lorena no se sentía bien y que estaban muy ocupados para visitas. No pedí permiso. Solo llegué. Lorena abrió la puerta a medias cejas ya fruncidas. «Ah», dijo seca. «¿No avisaste que venías?» «Traje cena», dije, levantando un poco la bolsa. Se hizo a un lado sin decir nada. Entré, puse el recipiente en la encimera y oí pasitos arriba. Livia, mi nieta, asomó desde el descanso de la escalera, luego se dio la vuelta y desapareció. Ni un hola. La cocina todavía olía a limpiador de limón. Siempre olía así. A Lorena le importan más las superficies que las personas. Me quedé ahí 1 minuto más de lo debido esperando algo. Plática. Agradecimiento. Una mirada. En vez de eso, Lorena agarró su celular del cargador y salió del cuarto. Me fui calladita, sin sacar la sopa. Nadie me acompañó a la puerta. La luz del porche no se prendió. Pensaban que era una bondad mía, un gesto chiquito e irrelevante de alguien con demasiado tiempo y poca cosa que hacer. Lo que no sabían era que cada vez que ponían el lavavajillas o ajustaban el termostato, se cobraba contra una cuenta que yo controlo. La hipoteca no está amiga a su nombre, ni del banco. Está en Mireya Holdings. El nombre no les dice nada, pero al catastro sí. Al banco que recibe los pagos puntuales cada mes, sacados de un fondo que yo recargo automáticamente. Renato una vez bromeó que su éxito le había permitido dejar a su mamá descansando en un departamentito tranquilo rentado. No sabía que el título de su propia casa estaba en la cartera de mi fideicomiso. Que cuando plantaron el rosal nuevo en el jardín el año pasado, lo hicieron en terreno que compré con el último pago del seguro de vida de Elías. No quiero controlarlos. Quiero protegerlos de lo que no ven de las tormentas financieras que no salen en las noticias. Y aún así, me dejaron parada en la entrada como si yo fuera la tormenta. De vuelta en el juzgado, vi cómo Renato se ajustaba la corbata otra vez. La jueza por fin habló. «Usted solicitó control de activos que afirma que no existen», dijo calmada. Pero el tribunal recibió un portafolio que demuestra lo contrario. Se oyó pasar hojas. Sonido pequeño, pero definitivo. El abogado de Renato se inclinó tan rápido que la silla chirrió. Yo no me moví, ni parpadeé. El momento todavía no era mío, era del expediente. Renato soltó una risita por lo bajo, la misma que usa cuando el mesero le equivoca el pedido. «Con todo respeto, su señoría, lo que ella entregó es puro teatro.
Mi mamá vive en un depa estudio y ni carro tiene. No hay cuentas escondidas. Está fingiendo. Fingiendo. La jueza no lo miró. Miró el expediente. Estas son fotos certificadas de títulos, dijo. Transferencias registradas en el catastro. 3 inmuebles bajo Mireya Holdings. 2 comerciales, 1 residencial. Todos pagados al contado. La pluma del abogado se detuvo. Sentí el cambio antes que Renato. El aire se puso espeso. Se oía la respiración de la gente. Mis manos siguieron cruzadas, pero el pulso se me calmó en vez de acelerarse. Esta era la parte para la que Elías me había preparado el momento en que la verdad entra callada y se niega a salir. Es imposible, dijo Renato. Ella no tiene ese dinero. La jueza pasó otra hoja. Los confirmes bancarios dicen otra cosa. Los pagos salen de una cuenta que ella controla. Recurrentes, documentados, estables. Entonces me miró. De verdad me miró. No como miras a tu mamá cuando estás fastidiado. Como miras a un desconocido cuyo nombre acaba de aparecer en un contrato que firmaste sin leer. No sonreí, no presumí. Solo sostuve su mirada lo suficiente para que entendiera que esto no era un show. No venía un gran reveal. Era solo el libro de cuentas abierto. El abogado le susurró algo urgente al oído. Renato negó con la cabeza. Esto es manipulación, dijo más fuerte. La están asesorando. Alguien la puso a hacer esto. Nadie me puso a hacer nada. Yo había estado documentando mi vida, mientras él narraba una versión que nunca existió. La jueza cerró el expediente a medias. Señor Caldwell, dijo tranquila, al tribunal le preocupa menos su interpretación y más su firma, apareciendo en varios de estos acuerdos. El abogado se quedó helado. Y por primera vez esa mañana, mi hijo tuvo miedo justo cuando la jueza alcanzó el siguiente documento del montón. La jueza deslizó la carpeta por el estrado, con calma deliberada, como si no contuviera la falla, que iba a abrirse bajo los pies de mi hijo. Señor Caldwell, dijo, que su abogado revise la sección 12. Renato se vio confundido, luego molesto. Su abogado abrió la carpeta y hojeó rápido, demasiado rápido al principio, hasta que sus ojos se clavaron en algo y todo su cuerpo cambió. Se le cortó el aire. Yo, su señoría, tartamudeó el abogado. ¿Podemos? No, lo cortó ella. Esto ya es parte del registro público. Vi a Renato estirar la mano por la carpeta, acercarla y mirar la primera página, como si pudiera reacomodarse en algo perdonable. Pero no. El membrete decía Mireya Capital Group. Había firmado el acuerdo hacía casi un año, desesperado por sacar a flote su despacho en una racha mala que le echaba la culpa al mercado. Nunca preguntó de dónde venía el dinero. No se le ocurrió. El depósito entró. Los términos estaban claros. Firmó. Mis manos siguieron quietas en el regazo, pero sentía la vibración del momento en el pecho. Un zumbido callado, como algo que se soltaba debajo de la superficie. Los labios de Renato se movieron sin sonido. Luego encontró aire. Esto no es posible. Me dijeron que era un grupo de capital privado. La jueza se recargó. Lo es, registrado bajo Mireya Holdings, del cual la señora Caldwell es la fiduciaria principal. El préstamo está garantizado con su propiedad personal, incluyendo pero no limitado a su auto, su cuenta de pensión y su segunda casa en Valle de Bravo. Se quedó helado. Usted, esto es venganza, me tendió una trampa. La jueza pasó otra hoja. Página 6, cláusula 14. Incumplimiento por falta de carácter moral, incluyendo, pero no limitado a difamación, acusación pública de incapacidad mental o agresión legal, sin causa fundada, activará pago total con intereses. Silencio. Ella no es capaz de redactar algo así, dijo de repente señalándome.
Ni entiende la mitad de estos términos. No contesté. No hacía falta. Pasé 10 años en los márgenes de conversaciones como esa, escuchando, aprendiendo, dejando que hombres como Renato creyeran que eran los únicos que hablaban ese idioma. Incumplió en el momento en que me llamó inestable frente al tribunal. La jueza cruzó las manos. Ahora pasaremos a la ejecución. Vive en esa caja de ladrillo que se está cayendo, gritó Renato ya de pie, brazos abiertos, como si con pura incredulidad pudiera dar marcha atrás a todo lo oído. Eso no es poder, es pura decadencia. Lleva años fingiendo. Todo mundo sabe que ese edificio está hecho trizas, sin portero, sin amenidades, nada más tuberías malas y ladrillo viejo. No se dio cuenta de lo callado que se puso el salón. La jueza Halvorsen esperó a que terminara. Cuando lo hizo, habló sin alzar la voz. Señor Caldwell, el tribunal reconoce ese edificio como el número 1124 de la calle Colima en la colonia Roma. ¿Es correcto? Parpadeó. Sí, pasó una hoja y leyó en voz alta. Según registros públicos, la totalidad del 1124 de Colima pertenece a Mireya Holdings. Incluye los locales comerciales en planta baja, las residencias privadas arriba y el arrendamiento comercial que actualmente ocupa Caldwell y Prince S.C. Abrió la boca. La cerró. En otras palabras, siguió ella, acaba de insultar a su arrendadora, a su acreedora y a su madre en una sola respiración. El abogado se inclinó y le susurró algo cortante y bajo, pero Renato no respondió. Las manos le empezaron a temblar. Vi una gota de sudor rodarle por la cara mientras intentaba levantar la barbilla como si no acabara de derrumbar algo que ni entendía. No lo miré. Mantuve los ojos al frente. Una vez estuvo en esa oficina, con ventanas angostas y pisos disparejos, y se rió de que yo todavía viviera ahí. La llamó pintoresca, con ese tono que usa la gente cuando quiere decir inútil. No sabía que yo había cambiado cada tubería, reforzado cada viga, destripado el techo en pleno invierno, con el frío que cala los huesos, y me paré junto al contratista mientras la lluvia entraba a chorros por las vigas. Reconstruí ese lugar factura por factura. Pensaba que era ruina. Se había vuelto cimiento. La jueza pasó a la siguiente sección del binder y asintió al secretario. Ahora procederemos con el resumen de ejecución detallado. Abogado, se les avisa. Esto incluye todos los bienes ligados al acuerdo firmado. El inventario completo de activos está certificado. Renato se dejó caer despacio en la silla, agarrando los bordes como si el salón se estuviera moviendo. Yo no me moví. Ya no tenía nada que probar. Se paró antes de que yo llegara a la puerta. «Mamá, espera», dijo Renato, con la voz quebrándose en los bordes. «No sabía, no quise, pensé que necesitabas ayuda». Me detuve, pero no volteé. «Solo quería protegerte», añadió. «Todo esto era por ti». Atrás, la voz de la jueza todavía resonaba: conservatorship negado, contrainterrogatorio aprobado, derechos de cobro iniciados. Las palabras cayeron como fierro, pero ninguna me atravesó. Las había oído antes de que las dijera. No las palabras exactas, pero el ritmo, el peso. La verdad, llegando a tiempo. Renato dio un paso más cerca, y en su respiración se oía pánico, no arrepentimiento. «Debiste haberme dicho nada más», susurró. «Podríamos haberlo manejado en privado, manejado, como si fuera un objeto frágil o un error». Pasé junto a él sin levantar la vista. No me siguió. El alguacil me abrió la puerta. Cuando se cerró detrás de mí, el silencio pesó más que el salón que dejaba. Afuera, los escalones del Palacio de Justicia se sentían tibios bajo mis zapatos. La luz había cambiado un poco. Es ahora en que las sombras se estiran, pero el sol todavía se agarra.
Saqué el celular de la bolsa, abrí los contactos y bajé hasta su nombre. No lo bloqueé, no escribí mensaje, no archivé nada, solo lo borré. El número, la conversación, la idea de que era mío arreglarlo. A lo lejos se oía el ruido de la ciudad, el zumbido habitual de movimiento o urgencia sin sentido. Pasaba de largo como si yo ya no fuera parte. Y tal vez ya no. Había pasado demasiados años demostrando que no era invisible. Gritando con buenas acciones, con silencio, con suavidad, confundida con debilidad. Me había doblado alrededor de su comodidad hasta olvidar mi propia forma. Ahora no quedaba nada que doblar. Él iba a volver a la casa que yo pago, sentarse bajo un techo que yo mantengo arriba y llamarlo suyo, hasta que alguien más llegue a cobrar lo que es mío. No necesitaba despedirme. Algunos finales no necesitan ruido. Me abroché mejor la chaqueta sobre los hombros y caminé hacia la calle, hacia la luz, sin voltear atrás.